Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la Iglesia celebra el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. El Papa San Juan Pablo II, en el jubileo de la redención del 2000, publicó un documento papal declarando este domingo segundo de Pascua el domingo de la Divina Misericordia. En esa ocasión se celebraba ese jubileo de la redención. Eso da un indicador que esta fiesta está ubicada aproximadamente hace 25 años, con el título Domingo de la Divina Misericordia. Le agradecemos en esa ocasión a San Juan Pablo II por promulgar esa idea tan bonita, tan práctica, que es practicar la misericordia de Dios en el mundo. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda del Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta la formación de las primeras comunidades. Hay varias características que podemos mencionar. La primera, los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo, indicando que eran testigos de la resurrección, que es la centralidad de nuestra iglesia, que Cristo ha muerto y ha resucitado. Es la vivencia fundamental de nuestra fe, el misterio pascual. Es esa primera característica, muchos signos y prodigios. La segunda característica es que se reunían con un espíritu de unidad y de fraternidad en el pórtico de Salomón. Y la iglesia iba creciendo. ¿Por qué iba creciendo la iglesia? Generalmente porque era atractiva la vivencia. Ya hay un estilo nuevo de vivir la fe que estaba fundamentado en el seguimiento de la persona de Cristo.
esta tercera característica, crecía el número de los creyentes. Una multitud de tanto hombres como de mujeres aceptaban a Jesucristo como su Salvador. Que la iglesia está creciendo. Acudían muchos enfermos a las plazas, en camilla, y hacían muchos milagros. Es decir, que le dieron con el poder que le había colocado Jesucristo a ellos, hacían muchos milagros. Y dice la palabra de Dios, al final, acudían incluso mucha gente de las ciudades cercanas de Jerusalén, llevando enfermos, poseídos del espíritu inmundo, y todos eran curados. Esto te da un indicador que ellos tenían la fuerza del Espíritu Santo. Estas primeras comunidades serán la base y la fortaleza de ese crecimiento de la iglesia. Porque cuando algo atrae o llama la atención y hay aceptación, es porque hay una vivencia, hay un modelo a seguir, hay ejemplo de vida, hay testimonio de vida. Y aquí yo quiero decirle en este domingo que esas primeras comunidades crecieron en medio de muchas persecuciones y perseveraron hasta la época contemporánea, porque el estilo de comunidad se vive en la iglesia, porque la propia iglesia es la gran comunidad de los creyentes. Por eso nosotros tenemos que vivir en unidad de fe, participar, lo va a decir en otra ocasión, en la fracción del pan, compartir los bienes, principalmente con los más pobres, los más excluidos de la sociedad. Porque venían de Jerusalén, venían fuera de Jerusalén y se reunían de una forma clandestina. Y en la forma clandestina y en la persecución, ahí nació nuestra iglesia. ¿Y qué fenómeno surgió en medio del martirio, la persecución de la iglesia? Que la iglesia iba creciendo en santidad. Y por eso todos nosotros estamos llamados a vivir esa santidad,
pero partiendo de un criterio de fe, creer verdaderamente en el misterio pascual, que Cristo ha muerto y ha resucitado, y ser testigo de este acontecimiento, vivenciar que lo tenemos que vivir constantemente a través de la Eucaristía, de la vivencia de nuestra vida cotidiana, de la vivencia con los demás, y darle un matiz a esa vivencia de misericordia. Como dice hoy el Salmo 117, da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. A veces yo me hago una pregunta. Nosotros hemos entendido lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Porque el Cordero lo llevaron a la cruz, fue sacrificado. Y ese Cordero que quita el pecado del mundo nos invita siempre a nosotros a practicar misericordia. Misericordia con aquellas personas que te rechazan, porque de los labios de un cristiano nunca puede decir yo tengo enemigo. Si no tengo personas que quizá no estén de acuerdo, porque no podemos construir muro, tenemos que construir puente de misericordia. Y ahí está la grandeza del cristiano, construir puente de misericordia constante en nuestra vida cristiana. No vivir una vida de mediocridad, de llevar rencor, odio, división, calumniar al otro. El cristiano nunca puede actuar como actúa el mundo. Tiene que actuar como va actuando Dios. Y Dios nos pide a nosotros hoy ser misericordioso, tener la capacidad de perdonar al otro. El mundo no ha entendido todavía, o muchas personas no lo han entendido, que nuestra misión es practicar siempre la misericordia. Y el concepto de misericordia ha sido tan grande en la iglesia que dedican un domingo a la misericordia de Dios. Misericordia, compasión, misericordia quiero y no sacrificio. Se lo repito 2 veces. Misericordia quiero. Y vamos a entenderlo en el Evangelio de San Juan. El Dominus,
que quiere decir domingo, día del Señor. Aquí aparecen dos momentos: la presencia de Tomás y la no presencia de él. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, indica el domingo. Aquí aparecen algunos elementos que uno lo puede introducir como práctica en nuestra vida interior. Estaban los discípulos en una casa. Era una comunidad pequeña. No estaban en el templo ni en una sinagoga, sino en una casa. El primer indicador aquí es que están viviendo una vida diferente a la fe de los judíos, porque el espacio de los judíos era la sinagoga, que se reunían para el estudio de la palabra, de los profetas y de la ley. La otra característica, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Puerta cerrada. Y aparece la palabra miedo. El Papa Francisco siempre nos habló de una iglesia de puerta abierta. Acoger al pecador arrepentido. No rechazarlo. Si tiene deseo de arrepentimiento y quiere cambiar su vida, pero a veces nosotros por capricho colocamos muchas llaves, muchos candados a la propia fe, inclusive a los creyentes. La iglesia coloca las normas y a veces nosotros vamos creando normitas o caprichito por miedo, por inseguridad, por protegernos. O para no dar el frente, o para no dar la cara. Colocamos muchos muros, inclusive en la propia iglesia, que impiden el diálogo, impiden la comunicación con los fieles, por miedo, rigidez en la liturgia, rigidez en el comportamiento de muchos fieles, dominio de conciencia de la gente por miedo. ¿Y quién nos da la fortaleza y nos quita ese miedo?
Y en esto entró Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Paz a ustedes. Esa palabra paz en el Evangelio de San Juan hoy indica tranquilidad, confianza. ¿Por qué? Porque el resucitado está con ustedes. El que produce esa inmensa alegría, esa inmensa alegría en nuestra vida. Paz a ustedes. Y demostró sencillamente que era Él que había resucitado. Les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Repitió de nuevo: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también lo envío yo. Lo envío yo. Fíjense cómo fue el nacimiento de esa iglesia. Partiendo de Jesucristo, lo envío yo. Lo envía para evangelizar, para anunciar el reino de Dios entre nosotros. Una iglesia totalmente misionera, no una iglesia de candado, no una iglesia de miedo, no una iglesia de temor, sino una iglesia misionera. El misionero camina por el mundo anunciando el reino de Dios. Pero para eso necesitamos la fuerza del Paráclito, la fuerza del Espíritu Santo. Porque eso viene desde afuera. El soplo, como sopló en la creación. Hoy Jesucristo, ese mismo Dios, sopla para el crecimiento y para la evangelización de la iglesia. Hay un nuevo soplo novedoso, que no es la creación, sino el soplo de la evangelización para la iglesia. Y en esto sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Dándole la autoridad a la iglesia. Pero, ¿de qué tema habla? Del tema de la misericordia, de perdonar los pecados. Y le da la autoridad a la iglesia, diciendo: prolonguen esa misericordia de acoger al pecador, de orientarlo para que se arrepiente. Es el concepto de retener, porque una persona que no se quiera arrepentir, ¿qué uno puede hacer? Lo acoge con cariño, pero no lo va a indicar que siga viviendo su vida desorganizada. La misericordia tiene como complemento el arrepentimiento,
Por eso una persona pide misericordia, pide compasión para que reciban esa misericordia de Dios, que siempre la practica frente al pecador arrepentido. Pero aparece en esta escena, que es el segundo momento, un personaje que viene a representar un fragmento de la comunidad de los creyentes: la falta de fe. La falta de fe. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. ¿Cuál fue la respuesta fría, calculadora del incrédulo? Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Hay que creer en la iglesia. La iglesia es el depósito fide, el depósito de la fe. Por eso nosotros tenemos magisterio. No que tú creas tu propio magisterio, no es que tú creas tu propia doctrina, porque como yo dije, como hay norma, pero también en el cristianismo hay muchas normitas que vamos creando dentro de la iglesia nuestro criterio, y no el criterio que manda la iglesia, principalmente con el tema de la misericordia y el arrepentimiento. La misericordia hay que practicarla, pero complementándolo con el arrepentimiento. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Fíjense, no aparece la palabra casa, no aparece puerta cerrada en esta primera escena, sino ¿por qué? Porque habían perdido el miedo, la inseguridad, la estrechez de la creencia, y tenían una actitud más abierta, más dinámica. Y dice la palabra, Jesús estaba encerrado la puerta, se puso en medio y le dijo, cerrada la puerta, pero no aparece la palabra miedo. No aparece la palabra miedo. ¿Por qué estaba cerrada la puerta? Porque algo nuevo estaba surgiendo y estaban en proceso de persecución. Estaba surgiendo el cristianismo frente al judaísmo. Y le dicen en la palabra, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tiene mis manos, trae tu mano y mételo en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Es un llamado que te hace hoy la iglesia, que sea creyente. Pero el creyente no solamente creer, sino vivencial. Porque podemos creer por tradición,
podemos creer por costumbre, podemos creer porque nos educaron en la iglesia. Yo soy católico y creo en la iglesia, pero está viviendo como la iglesia te está exigiendo, principalmente en el amor, la misericordia y la capacidad de perdonar al otro. Porque una cosa es ser creyente y otra cosa es vivir como un buen creyente. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Buenaventurados los que crean sin haber visto. Es un llamado a nosotros, a esta iglesia peregrina, creer en aquello que no se ve, que es la fe, y confiar que verdaderamente Cristo ha resucitado. Cristo ha vencido el madero. Cristo ha vencido la muerte con la resurrección. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar y anunciar al mundo, que somos testigos de la resurrección. Somos testigos de la misericordia de Dios. Somos testigos del amor de Dios. Somos testigos de la justicia de Dios en este mundo. Es creer, ser un buen creyente. No sea un creyente mediocre. No sea un creyente que tenga vocación, perdón por la palabra, como un hocico de un cerdo que para sacar lodo, sino creyente de verdad, que vive el amor, que vive la entrega, que tenga un corazón generoso, un corazón para Dios. En una palabra, tratar de vivir la santidad de Dios en este mundo. Y concluye la palabra, muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así termina la palabra de Dios. Tengan vida en su nombre. Concluyo. Hoy es el domingo de la misericordia. Que ninguno de ustedes reine el rencor contra el otro. Nunca odien contra el otro. Nunca calumnien contra el otro. Nunca difamen. Porque tenemos a veces mucho conocimiento de Dios y sabemos mucho de Dios, pero tenemos poca práctica de Dios en la vida cotidiana. No basta saber de Dios. Los signos de la vivencia cristiana es lo que tenemos que practicar para ser un buen creyente. Yo no creo en la fachada. Los creyentes que viven su fe de fachada viven de rito caduco. Viven de rito caduco. Y la iglesia, aunque tenga su rito,
que son fundamentales, pero que complementan esos ritos de la iglesia, la liturgia, es el amor, es la misericordia, es la compasión. Como decía el maestro, le ponen carga pesada y ellos no son capaces de mover nada. Y eso también se nos aplica a nosotros, a los pastores, que tenemos que ser modelo de misericordia, no estar arrastrando el mundo hacia nosotros. Fíjense bien lo que estoy diciendo, comenzando por nosotros, no arrastrar ese mundo mundano a la vida de nuestro corazón como pastor, sino arrastrar ¿qué? La misericordia, la compasión y el amor a los demás. Que la Virgen María nos ayude a vivir hoy la misericordia de Dios. Que así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, el más grande de los muchos beneficios que Dios nos ha otorgado es la fe. Oremos pues para que Él mismo nos haga capaces de dar testimonio de este don inevitable con la coherencia de nuestra vida. Señor, ayúdanos a vivir los frutos de tu resurrección. Señor, ayúdanos a vivir los frutos de tu resurrección. Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que sea cada día más y así irradie al mundo la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a vivir los frutos de tu resurrección. Para que Cristo, el supremo pastor que vive para interceder por nosotros, acoja benignamente en su reino al Papa Francisco y lo haga participar en la liturgia del cielo, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a vivir los frutos de tu resurrección. Por los cardenales que tienen la misión de elegir al nuevo pontífice, para que Dios lo asista en su gracia, los ilumine con su espíritu, los revista con su fuerza y se realice a través de ello la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a vivir los frutos de tu resurrección. Por todos los pueblos, por todas las naciones, para que la paz de Cristo resucitado apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a vivir los frutos de tu resurrección. Por los pobres, afligidos, enfermos y moribundos,
para que vean fortalecida su esperanza en la victoria de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a vivir los frutos de tu resurrección. Por esta comunidad, para que manifieste cada vez más la verdadera naturaleza de la Iglesia, que nace de la palabra de Dios y se edifica en el banquete eucarístico, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a vivir los frutos de tu resurrección. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que cada día haya más jóvenes dispuestos a seguir al Señor en este camino de servicio al Evangelio y la comunidad, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a vivir los frutos de tu resurrección. Señor, que nos has creado y redimido, a que nuestra fe dé abundantes frutos de justicia y caridad, para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Himnos de victoria, canten al Señor. El cielo y la tierra, Cristo ya triunfó. Triunfo del infierno, del mundo triunfó, salió de las sombras, claro más que el sol. Himnos de victoria, canten al Señor. El cielo y la tierra, Cristo ya triunfó. ¿Dónde está tu reino? Muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está tu imperio? Vencido Satán. Himnos de victoria, canten al Señor. El cielo y la tierra, Cristo ya triunfó. Cristo con su diestra ya lo desmembró, y al hombre de esclavo le tornó Señor. Himnos de victoria, canten al Señor. El cielo y la tierra, Cristo ya triunfó. Triunfo del infierno, del mundo triunfó, salió de las sombras, claro más que el sol. Himnos de victoria, canten al Señor. El cielo y la tierra, Cristo ya triunfó.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y los recién bautizados, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la eterna buenaventuranza.